¿Se me escucha o...? Sí. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar me presento, soy Jesús López, soy el director del Grupo Editorial Agrícola de la Comunicación y en este caso modero esta mesa de tarde. Espero que estéis despiertos, es una hora mala para lo que es una jornada técnica. Las presentaciones que me toca presentar van bajo el tema La industria agroalimentaria 4.0, nuevos recursos proyectuales y de gestión. Para ello, contamos con 5 ponentes importantes que luego irán saliendo poco a poco cada uno con su presentación, y todos van bajo ese marco de lo que es la industria y el reto demográfico, que es el tema central del Congreso. Hoy en día el reto demográfico, el medio rural, se caracteriza por diferentes cuestiones, pero muchas veces nos viene a la cabeza la industria vinculada a las cooperativas. Las cooperativas son un ejemplo de industria vinculada al medio rural, fuente de trabajo, fuente de fijación de territorio, de economía, de mantenimiento de la población y de empleo, ¿no? Y estas industrias, estas cooperativas y otras industrias que, por ejemplo, se vienen a la cabeza, industrias galleteras, que son referencia en algunos pueblos, o cooperativas lácteas e industrias lácteas, que son referencia en otros, requieren soluciones que los ingenieros las aportamos para que con esta tecnología sean más rentables. Esas soluciones, por supuesto, las hacen más competitivas y permiten que las industrias avancen y sigan haciendo esa labor de fijación y de mantenimiento de recursos del medio. El primer de los casos que vamos a exponer esta tarde viene de la mano de María Santamaría. María es ingeniera de producto, de pavimentos, de SICA, y ella nos va a hablar de los pavimentos. Al fin y al cabo, el suelo, ya sea de campo o ya sea de las fábricas, el pavimento es el suelo de la fábrica, al fin y al cabo, es la base de todo, ¿no? El subtítulo de su presentación es Contribución de los pavimentos industriales a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad. Por favor, María. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Vale. Vale. Ahí estamos. Bueno, pues soy María Santamaría. Buenas tardes a todos. Este tema pues se ha estado hablando, voy a repetir seguramente cosas que ya se hayan dicho con anterioridad en otras presentaciones, pero bueno, las principales tendencias que influyen en el mercado alimentario, como ya se saben, yo lo he dividido en dos mercados, el mercado emergente y el mercado maduro. Entonces, en el mercado emergente se está apreciando un crecimiento de la población y, como consecuencia, una mayor urbanización, lo que conlleva a un aumento de los ingresos. Y todo esto hace que la gente adopte una dieta de país más rico en la que se consumen más calorías, más proteínas y alimentos procesados. Por otro lado, en cuanto al mercado maduro, se están observando cambios demográficos y, por ello, cambio en el comportamiento del consumidor. Por lo tanto, se está enfocando más a dietas más saludables y alimentos funcionales, porque se está teniendo más en cuenta la sostenibilidad tanto del producto, tanto de su parte de fabricación, como en cuanto a salud personal de cada uno. Entonces, los gobiernos también están endureciendo dichas normas de producción, por lo tanto, hay que estar constantemente actualizándose en ese aspecto. Existe una tendencia a nivel global, que es que la población vaya aumentando, pues para el 2050 que haya cerca de 10 millones de habitantes, por lo tanto, a la larga supone que haya un aumento del 35%. Que se espera que la demanda de alimentos aumente hasta un 35% y que para entonces solo 1 de cada 7 personas consuma menos de 2.500 calorías. Esto es una breve introducción que ya se ha hablado en varias ocasiones. ¡Qué fantasía! Joder. Bueno, estos son los contenidos de los que voy a hablar. Una pequeña introducción, es que se me está haciendo un poco de... ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, voy a hablar un poco de SICA. No sé si la conocéis. Es una empresa multinacional suiza que nació en 1910 y que se ha ido expandiendo por todo el mundo.
Y actualmente cuenta con más de 25.000 empleados a nivel mundial, está presente en más de 100 países y tiene más de 300 fábricas. Como dato así de clave, en las ventas netas que se obtuvieron en el 2019 fueron cerca de 8.100 millones de francos suizos. Y luego en SICA le damos mucha importancia al departamento de I+D, porque es lo que nos hace estar presentes en el mercado y crecer y evolucionar según las necesidades que hay en cada momento. Actualmente hay pues unos 1.100 empleados trabajando en las 21 centros tecnológicos que hay repartidos por todo el mundo y en 2019 se presentaron 93 patentes. Vale, SICA trabaja, bueno, yo pertenezco al target market de pavimentos, pero aparte de ello se divide en otros 7 más, que son hormigones, impermeabilización, cubiertas, industria, sellado y pegado, reparación y fachadas. SICAC tiene bastantes referencias y trabaja con éxito en todo el sector de la alimentación y las bebidas, como en Heineken, en Bimbo, en Coca-Cola, en Purina. Pues tenemos diferentes referencias. Y luego, ¿qué es para nosotros la industria alimentaria? Pues bien, como he dicho, es toda... El sector de la alimentación está dividido en diferentes sectores más pequeñitos que engloban el sector cárnico de pescado, el ovoláctico, el panadero, de bebidas, confitería, alimentos procesados, almacenamiento frigorífico. ¿Y qué tienen en común todos ellos? Pues lo que se busca es la funcionalidad del pavimento en función de los requerimientos que se deseen, que haya una seguridad, que se proporcione la seguridad del producto y la seguridad del trabajador, que sea duradero y resistente al uso previsto, que sea sostenible y que proporcione un lugar de trabajo atractivo, es decir, que tenga un acabado medianamente estético. Vale, pues en cuanto a las regulaciones, es uno de los temas más importantes a tratar y con lo que se está poniendo cada vez más crítico, ¿no? Porque al final es un sector especialmente delicado, ya que lo más importante es la preocupación por la capacidad que tenga de limpieza, la seguridad del personal y el drenaje de toda la superficie. Entonces, para garantizar estos estándares de calidad, existe la normativa GMP, que son las buenas prácticas de fabricación, que es un conjunto de principios y prácticas higiénicas estándar para la fabricación y manipulación de los alimentos, y vienen definidas por agencias de control globales. A raíz de esta, existen además varias asociaciones independientes que han creado programas de certificación y aprobación para la inocuidad de los alimentos, como es el caso de APPCC, que es una traducción de HACCP, que es el análisis de puntos peligrosos de peligros y puntos críticos de control, que se basa en la prevención y la limpieza y el saneamiento de los pavimentos. Luego, a raíz de esto, existen además varias asociaciones independientes que se han ido creando según la normativa de cada una de las regiones o de los países. Y entonces SICA en este caso lo que intenta es adoptar la mayor cantidad de certificaciones posibles para que así proporcionar una buena calidad del producto. Por ejemplo, en ISEGA es de la Unión Europea, Excel en Francia, USDA en Estados Unidos. Y bien, por lo tanto, lo que se necesita es un acabado higiénico, es decir, una superficie que sea fácil de limpiar, y para ello se requiere que un producto que sea denso e impermeable, es decir, que no absorba, que no se produzca absorción de agua, que tenga buena resistencia al rayado y al desgaste, que sea resistente a productos químicos y a choques térmicos, lo tiene que tener todo.
Luego, aparte de de las características físicas, también tiene que tener ciertas características biológicas, es decir, que sean resistentes al crecimiento biológico, que esto ahora lo comentaré un poco más en profundidad. Que, por supuesto, a ser posible que sea un pavimento continuo, que no tenga grietas donde se puedan meter todos estos microorganismos, pues ni grietas ni esconchones. Por lo tanto, lo ideal, como he dicho, es que sea un pavimento continuo o con la menor cantidad de juntas posibles. ¿Qué pasa? Que el drenaje es uno de los requisitos indispensables para la limpieza. Entonces, bueno, SICA también se encarga de realizar un estudio de todos estos detalles que lo que hace es explicar cómo se debe actuar en cada caso para que se cumplan todas estas certificaciones. Vale, entonces hemos quedado obviamente que el pavimento higiénico es un pavimento que sea fácil de limpiar, por lo tanto, un programa de saneamiento eficaz es el principal método para controlar la contaminación superficial y mantener la higiene de las instalaciones. Entonces, el objetivo es eliminar cualquier tipo de residuo que quede en dicho pavimento. Y las etapas, pues obviamente, son la limpieza mediante reactivos químicos, su consiguiente desinfección y luego también una posible prevención para la redeposición. Vale. Y en cuanto a esto es lo que he comentado antes de resistencia biológica, al final los pavimentos y paredes deben soportar el crecimiento biológico, es decir, que lo soporten pero que sean inertes y resistentes a ellos. Porque entonces, efectivamente, si no, el deterioro del pavimento lo que haría pues, sería desconcharse y todas las certificaciones pues, no cumplirían. Entonces, para eso está la norma ISO 846, que define la evaluación de si el sistema es inerte a las bacterias y al moho. Y para ello existe una certificación que es la CSM, que significa materiales adecuados para salas limpias, que también, aparte de servir para la industria alimentaria, se utiliza mucho para las farmacéuticas, por ejemplo. Vale, en dichas certificaciones lo que se viene a describir es la absorción de agua que tiene el pavimento, que como hemos dicho tiene que ser nula, la limpiabilidad y el rendimiento biológico que tiene cada uno de los productos. Ya me he pasado. Vale, sí, esta. En cuanto a los detalles que he mencionado antes, porque el drenaje es... ¿Le podéis dar, por favor? Vale. Aparte, vale, es muy probable que, como he mencionado, pues por temas de limpieza no se pueda utilizar un pavimento uniforme y continuo en todo caso. Entonces, hay que tener en cuenta los siguientes detalles, que son las juntas de uniones, la unión del pavimento con la pared, que se soluciona mediante medias cañas, por ejemplo, los empalmes de drenaje, las tensiones que existan en el entorno y que existan pendientes para desplazar el líquido y que haya un correcto drenaje. Entonces, todos estos son detalles que vienen especificados, por ejemplo, luego, bueno, os lo enseñaré, y que se tienen en cuenta a la hora de proponer una posible solución para las industrias. Vale, otro factor a tener en cuenta es la seguridad personal, que viene directamente relacionada con la posibilidad de resbalar. Al final, en estos casos, la importancia de la limpiabilidad pasa a ser como un nivel de prioridad extremo. ¿Qué pasa? Que un sistema de pavimento que no tenga textura es muy resbaladizo. Por lo tanto, habría que encontrar una solución óptima entre el texturado que se desee para responder a las necesidades de la resbaladicidad, a la frecuencia de limpieza que se efectúe en las instalaciones y el tipo de actividades que se vayan a realizar ahí. Vale, y en cuanto a la sostenibilidad,
Los recursos, bueno, hoy en día es de lo que más se habla, ¿no? Los recursos limitados, el cambio climático, el agua, el consumo de energía son tendencia global y es lo que está reestructurando todo el mercado, ¿no? Y es lo que nos hace evolucionar. Y para ello existen varios créditos de programas de certificación medioambiental con los que SICA intenta alinearse activamente como son el LED y el BREEAM, que son certificaciones de edificios verdes. Las soluciones de sostenibilidad se centran en las emisiones también, porque lo que se busca son emisiones nulas o muy reducidas de VOC, que son compuestos orgánicos volátiles que son muy perjudiciales para la salud. Por lo tanto, se está buscando continuamente una mejora y un cambio de las materias primas para que estos productos no sean contaminantes y no tengan olores. Yo no sé si han oído hablar de los productos CMR, que son productos que son cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos. Entonces, hasta ahora hace ya algunos años se está teniendo más en cuenta porque realmente, aparte de tener un pavimento que cumpla con las especificaciones, tenemos que tener muy en cuenta también la salud de los trabajadores que lo aplican o los que están trabajando allí, a posteriori. Y luego, por último, también y luego se realizan también evaluaciones del ciclo de vida de los productos de construcción, ¿no? Que se puede medir mediante dos maneras, que es de la cuna a la puerta, que sería desde materias primas hasta producción, hasta que termina el proceso de producción, o desde la materia prima hasta el final del ciclo de vida que tenga ese producto, ¿no? Entonces, estamos intentando calcular y desarrollar productos que tengan el menor impacto a nivel climatológico, de residuos y todo para favorecer pues, todo el proceso de sostenibilidad que conlleva. Vale. Y entonces, ¿cómo puede actuar SICA con todo esto? Pues ya lo he ido mencionando según íbamos hablando, pero aparte de eso, también, el principal objetivo es desarrollar productos que complementen todos estos certificados de los que he hablado hasta ahora y también intentamos dar valor a todo el soporte que viene incluido en las certificaciones. Pues, por ejemplo, un soporte al proyecto mediante visitas a las instalaciones o ensayos específicos que se requieran. Y luego también se realiza una selección y especificación de los materiales óptimos para cada uno de las empresas o de las necesidades que se tengan dentro de una misma fábrica. Se dan pues, la propuesta de reforma local, las especificaciones, los planes de detalle, la comparación de los productos, todos los detalles de todas las juntas y todos los drenajes. Todo esto somos capaces de hacerlo gracias a toda la gama de sistemas y productos y de todas las tecnologías diferentes con las que trabajamos en SICA, que todas ellas vienen documentadas con sus correspondientes hojas técnicas, hojas de sistema, métodos de ejecución y todas ellas están probadas y aprobadas para instalaciones de alimentos y bebidas. Y luego, por último, aseguramos el buen resultado de la aplicación mediante la asistencia al lugar de trabajo para la aplicación y para comprobar que todo esté en orden y funcione bien. Luego, por último, todo esto que he contado, y seguramente venga mejor explicado, es en este folleto, concretamente, que es el específico que hemos traído, que lo tenemos ahí fuera, para si luego queréis verlo, que es el correspondiente a la industria alimentaria. Y viene efectivamente la explicación de todos los detalles, todos los certificados con los que trabajamos, cómo lo hacemos, la sostenibilidad. Y entonces, esto es un poco resumido lo que he intentado hacer. Aparte de esto, pues también lo tenemos enfocado a otro tipo de industrias. En el caso de que trabajáis con otras cosas, pues también os podéis informar. Y luego, por último, quería enseñaros una referencia. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos en varias ocasiones es hacer una especie de proyecto, un artículo en el que contamos todo el estudio de una obra en concreto, con el estudio del caso, lo que se ha propuesto, el desarrollo técnico y el resultado final, porque lo que nos ocurre muchas veces es decir, vale, esto sí me está gustando, pero yo quiero ver algo en lo que se haya hecho justo lo que estoy pidiendo yo. Entonces, muchas veces enseñamos estos SICA at Work que llamamos, que son ejemplos de referencias hechas por nosotros.
Y luego otro, pues por ejemplo, la mejora, estos son simples imágenes de la mejora del pavimento baldoso en una panadería, en donde se observa pues, el deterioro y la contaminación que tenía el soporte, los parcheos que se han hecho a posteriori, que se ha ido levantando el pavimento. Y luego una foto final, pues más o menos de cómo ha acabado con un pavimento continuo, limpio y agradable a la vista. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, María. Gracias por ser esta sintética, y es complicado un tema tan amplio sintetizarlo en 15 minutos. Que no quiero pedir al resto de ponentes también que seáis sintéticos, porque vamos con cuarto de hora de retraso, pero bueno, si somos todos disciplinados llegaremos a tiempo. El siguiente ponente es Agustí Jardí. Él es socio fundador y director del área de consultoría de formación de Apoyeca. Él nos va a hablar de digitalización e infraestructuras. Al fin y al cabo, digitalización hoy en día nos toca a todos los sectores. Y la ponencia va sobre BIM y GIS para la elaboración de un gemelo digital de una infraestructura rural, gestión y valor de la información. Por favor, Agustín. Gracias. Sí, ¿me escucháis? Bueno, nada, en primer lugar, quiero agradecer a lo que sería la organización del Congreso, tanto también al Col·legi d'Oficials d'Ingenieros de Cataluña como también a ANIA, y al comité científico, que bueno, ha decidido que bueno, lo que os vamos a comentar aquí es interesante. Bueno, voy a intentar ser breve, objetivo de 10 minutos, y bueno, vamos a por ello. A ver si funciona, y si no os diré pasapalabra. Pasapalabra. Vale, en primer lugar, ¿qué es lo que ahora os queremos explicar? ¿Esto de qué va? ¿Esto de la digitalización o para qué estamos aquí? Mirad, los técnicos, ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, arquitectos, los que se dedican a proyectar, construir y operar y explotar activos, sea activos de infraestructura o infraestructura rural o industria, hasta ahora lo que hemos hecho es nuestro trabajo teniendo en cuenta lo que antes hacíamos en papel. O sea, estamos utilizando el ordenador como toda la vida. O sea, pasapalabra. Es decir, necesitamos digitalizarnos. Porque digitalizarnos, ¿qué significa? Que nosotros, pasapalabra, vale, o sea, trabajamos en ordenadores, tendré que adaptar el discurso así. La siguiente. Nuestro chip actual, ¿cuál es? Que cuando estamos trabajando en el ordenador, da igual el programa, solo pensamos en darle a imprimir. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Antes no teníamos ordenadores, hacíamos un CAD con un Rotring, sumas a mano y venga. Y ahora, sí, tenemos ordenadores, estamos en el año 2022, pero el chip humano, cómo trabaja con el ordenador, es el mismo, es idéntico, porque es para darle a imprimir. En nuestro sector. Ahora bien, ¿cuál es la idea de todo esto? Del gemelo digital, el GIS, el BIM, estas metodologías. ¿Cuál es la idea? No pensar en imprimir, pensar en otra cosa. ¿Vale? Pensar en que lo que hacemos es generar bases de información para que esas bases de información convenientemente estructuradas, depositadas en sistemas y en aplicativos informáticos, nos permita a los humanos, a los trabajadores, a los ingenieros, tomar mejores decisiones. ¿Vale? Eso, un poco lo que otra compañera esta mañana ha hablado, el BI, ¿no? el Business Intelligence. Es decir, tener datos, sintetizarlos y en base a esos datos nosotros tomar las decisiones. No bajo corazonadas o porque lo vemos muy bonito, no, objetivos. Y luego hacer lo que hacen en otros sectores, por ejemplo en el sector logístico o en el sector, por qué no decirlo, de la restauración. Todos nosotros cuando pedimos algo en una tienda que no quiere hacer publicidad de Internet, justo es curioso, abrimos la puerta, recibimos el paquete y cuando llevamos al ordenador ya nos han dicho, oye, lo tienes todo aquí. ¿Eso por qué? Porque la gente que está digitalizando su trabajo. Es decir, tiene unos interfaces que no es para ver, es para interactuar, es para generar datos. Y el cambio va de esto. O sea, cambiar la forma de hacer. No los ordenadores para imprimir, sino para construir bases de datos. Entonces, lo que tenemos que entender en este cambio.
¿Vale? Bueno, este cambio no es una cosa de un día para otra, ¿eh? O sea, podemos decir que hace ya casi 8 años que poco a poco se han ido creando los cimientos. Esto es cambiar un paradigma y no se hace en un día, ni en 2. Llevamos ya 8 años empezando a trabajar en esto. 8 años. Por ejemplo, es muy aburrido hablar de normativas, pero sí que podemos decir, dale, que hay unas 2 primeras normas, dale, que estas son normas legislativas que quieren decir que los promotores públicos, si quieren y desean ellos, si quieren, condicional, forma condicional, pueden exigir el uso de estas nuevas tecnologías en su gestión de activos. Es decir, lo pueden requerir en las licitaciones públicas. Evidentemente, un promotor privado puede hacer en su casa lo que le salga, con perdón, no digo ninguna palabra más. Pero un promotor público, si quiere, lo puede requerir. Y por ley, y además ya hay jurisprudencia. Y algún juez ya le ha dicho a algún órgano de contratación, oye, puedes requerirlo obligatoriamente, que nadie te va a decir nada, porque la ley lo dice así. Luego hay una serie de normativa técnica que pone las bases para que los promotores públicos o privados dominen, estandaricen un poquito todo este proceso de digitalizar, indicando qué información debo pedir, para qué me sirve pedir esta información, con qué formatos me tienen que viajar y cuál debe de ser de su contenido. Evidentemente, estas normas no te están diciendo cómo en tu casa tienes que hacerlo todo, pero sí que te están inspirando. Es decir, al final, cada activo se gestiona de una forma, cada promotor tendrá sus objetivos, pero sí que nos marca unas tendencias. Y luego, a nivel ya, podemos decir, tanto de Gobierno de España como a niveles autonómicos, pues existen ya iniciativas, donde, por ejemplo, en Cataluña es un ejemplo. En Cataluña toda la obra pública ya, desde hace un par de años, ahora mismo el 80% de todo lo que invierte la Generalitat de Cataluña ya se hace con estas nuevas tecnologías. O sea, ya es obligatorio, requerimiento obligatorio. Incluso un nuevo proyecto, que es la reforma de todo lo que es el canal de Urgell, ya va de esta forma. Es decir, ya hay que pensarlo. Y una de las gracias de todo esto es entender qué le vamos a pedir. Siguiente diapositiva. Dale, da igual, dale, pásalo todo, da igual, y así ya no te iré pasa a pasa, si no es muy cansino. Dale otra vez, listo, ya está. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Porque al final, nosotros, oye, vamos a trabajarlo, esto que me estás explicando, de qué es esto del gemelo digital, de pedir información. Bueno, básicamente tenemos 2 tecnologías. Una que es podemos decir que es a gran escala, GIS. Ojo, los agrónomos lo conocemos mucho. El GIS es a escala de territorio. Lo que pasa que quizás el chip que tenemos todavía de muchos es que quiero hacer un GIS, pero para ver el mapa, con colores, queda muy bonito. Pero la idea no es hacer el mapa, la idea es que haya datos que están georreferenciados por definición, pero para que nos alimente los sistemas. Y el BIM, digamos que sería a una escala más corta. Por ejemplo, una industria, una EDAR, una ETAP, un embalse, ya a escala más pequeña de un elemento de nuestra infraestructura. Una u otra, la gente tendemos a ser muy visceral, ¿eh? Nos gusta ser binarios. Una cosa o la otra. No, podemos utilizar las dos, es complementario. Si cojo una cosa no quiere decir que vaya a la otra. Además, a día de hoy, pues como todos hemos estudiado algo de informática, con un Excel nos lo enviamos de un sitio para otro y tenemos una cosa u otra. Da igual, lo que tenemos es bases de datos. Ahora bien, ¿esto cómo las utilizamos? Pues dependerá de lo que es la fase del ciclo de vida. Antes la compañera de SICA lo ha explicado muy bien. Hay una cosa muy importante y es que ahora tenemos que cambiar el chip. Tenemos que pensar globalmente en toda la fase de ciclo de vida del activo, más allá de su componente de sostenibilidad, de huella de carbono o de energía consumida por procesos, sino pensar en que cuando alguien ahora proyecta algo nuevo, ya tiene que pensar no solo en cómo lo voy a explotar y operar, sino incluso cómo lo voy a demoler para luego reaprovecharlo. Y claro, aquí hay que pensar no en un paso, en 5 pasos más adelante. Pero no nos vamos a engañar, la gran mayoría de las infraestructuras aquí ya las tenemos construidas. Es decir, que en muchos casos, vamos a digitalizar en la última fase de este ciclo de vida de nuestro activo. No pasa nada. Probablemente en infraestructuras rurales, redes hidráulicas, caminos, quizás la forma más sencilla es utilizar el GIS. En otro tipo de proyectos utilizaremos el BIM, pero incluso en la parte inicial. Es decir, al final podemos utilizar este binomio.
tanto independientemente de la fase del ciclo de vida en la que estemos hablando. Porque al final son conjuntos de herramientas, da igual la marca, y es una metodología de trabajo donde lo que hacemos es generamos, revisamos, compartimos y gestionamos información para tomar mejores decisiones. Pasa la diapositiva. Vamos a ver un ejemplo, si ya no os aburro tanto, que después de comer cuesta el tema. Esto es una EDAR digitalizada. Sí, lo vemos en 3D, que es lo bonito, para darle vueltas y colgarlo en las redes es lo que bonito. No, el tema no es este. Lo importante es lo que vemos a la derecha. Y es que cada uno de los elementos de la EDAR, activos de gestión, tiene su dato, tiene su tag, tiene su potencia, su marca, su no sé qué, y a lo mejor podría tener su sensor. Esto sería un caso de un elemento de la infraestructura rural. Dale otra vez. Una red. Podría ser una red de riego. Esto es una red de colectores, podría ser una red de riego, donde esto lo que vemos es un GIS. Y yo con el ratón voy y esto que es un pozo. Esto es para verlo. Incluso mucha gente dice, oye, es que el GIS es 2D. A día de hoy ya con las nuevas tecnologías open source, esto lo podemos convertir en 3D en un momento. O incluso ahora mismo, que esto es un poquito donde está el valor, se me ha pasado pues sí, pero no pasa nada, es que vemos esta EDAR, claro, bonita, pero quizás yo pueda hacer el panel de la derecha más grande. Perdón, el panel de la izquierda. Esto es un poco lo que una compañera de esta primera jornada ha hablado de la Business Intelligence, modelo de datos. Es decir, yo puedo tener que todos estos elementos son una representación de la realidad, gemelo digital, y que luego puedo tener sensores conectados y en base a ello monitorizar la información a la izquierda, ver qué me está ocurriendo, qué no me está ocurriendo. Esto sería en fase de mantenimiento, pero podría ser utilizarlo en fase de proyecto. Es decir, qué tengo construido o no, qué he pagado o no, cuánto le falta construir al otro. Es decir, al final estoy agregando información, monitorizándola, para que yo, como humano, en función de mis responsabilidades, pueda tomar la mejor decisión posible. Y aquí está el valor de la información. Fijaros, estamos intentando cambiar el chip, no para imprimir, sino para tener estos datos y decidir. Lo siguiente. Por lo tanto, ahora aquí intento centrar el reto. ¿Cuál es el reto? Que el reto es que un promotor, ya sea público o privado, ya sea una administración que desea desarrollar una infraestructura rural o un promotor, una industria alimentaria, es que tenga muy clara qué información va a pedir. ¿Qué datos necesito? Pues yo necesito la información de las bombas, necesito la información de los equipos de refrigeración, necesito la información de esto. ¿Pero qué información? Pues oye, ¿cuánto vale su reposición? ¿Cuál es su vida útil? ¿Cuánto tal otro? Si está en buen estado o no. Es decir, tiene que tener muy claro qué información necesita gestionar, porque esto es lo que le va a alimentar a sus sistemas. Y luego, claro, al final tiene que pedir la información de este inventario digital, de esta base de datos. Y otra cosa, ¿qué empieza a pasar? En los sitios donde han empezado, porque primero se han empezado a generar bases de datos y luego nos hemos dado cuenta de que las bases de datos no son muy buenas. Si los datos no son buenos, no tomamos buenas decisiones, no vamos bien. Entonces, en la medida que la información empieza a ser de más calidad, nos va a ayudar a trabajar mejor. Y luego, sobre todo, la última diapositiva es esto. Al final, esto es un ejemplo. Esto sería de una infraestructura hidráulica, una gran infraestructura hidráulica a nivel de global, podría ser de país o de zona hídrica, lo que queráis. Y es que lo que hacemos es interactuar con diferentes sistemas. Yo tengo bases de datos, me puedo interconectar con SCADA, con GIS, diferentes escalas, etcétera. Y esto es un poquito el cambio de paradigma, lo de digitalizar, pensando en que las máquinas nos ayuden y no seamos esclavos de ellas. Y la última, presente y futuro. Un poco el resumen, otra vez, yo creo que es el concepto clave. Transmitimos archivos, pero no para imprimir, ¿no? Hay que transmitir datos entre sistemas, ¿vale? Y luego, el resumen, lo más importante, tener muy claro la jerarquía de los datos, qué tipo de datos, de dónde vienen, hacia dónde van, quién los hace, quién los revisa, ¿no? Tenerlo claro que tener los datos es un medio para el soporte de decisiones, no es el fin, porque muchas veces la gente se confunde con el fin. Y luego, sobre todo, porque al final
Si queremos, bueno, otra vez aplicar el símil de otras industrias, como podría ser ese chaval de esa marca comercial que reparte cosas en nuestras casas, pues si nosotros queremos realmente aplicar las nuevas tecnologías, estas tecnologías que nos hablan ahora del Big Data, el Internet of Things, ¿no? Todas estas palabras grandes que ya utilizan en otras zonas, pues para aplicarlo a nuestro sector necesariamente tenemos que tener bases de datos, si no, no las podremos aplicar. Es ahora que estamos empezando a aplicarlas. En algunos casos, grandes distribuidoras de agua, pues en la medida que han ido teniendo datos propios de su infraestructura, de consumos, de carga de la red, han podido acumular esos datos y han podido empezar a aplicar lo que serían las tecnologías de la información, tipo el deep learning, tipo inteligencia artificial. ¿Para qué? Para prevenir, para hacer previsiones, para anticiparse, para gestionar mejor la infraestructura. Que al final no nos debemos de olvidar, las infraestructuras o los activos son lo que nos da soporte a nuestra actividad. Sobre todo, actividad económica, ¿no? La infraestructura rural es el que permite la vida rural, es el que permite el sustento. Si no las diseñamos bien, no las proyectamos bien, no son sostenibles, mal andamos, porque al final nos lo vamos a terminar. Y que al final es ahora el momento de cambio, tanto legislativo como de madurez tecnológica y como pues, técnicos que pueden empezar a prescribir, a trabajar y aprovechar estas nuevas tecnologías. O sea que empezamos ahora. Muchas gracias. Está el tiempo, yo a los 10 minutos me levanto y ya marco los tiempos y cuando pongo... Nada, al 10 minutos me levanto para ir marcando un poco que perdés el ritmo. Sí que me gustaría dejar una parte final de preguntas del público y por eso también creo que las dudas que surjan, apuntadlas, porque al final los ponentes estarán para responder a esas preguntas, ¿no? Y si faltará tiempo, después, posteriormente, se podrá preguntar. El tercer ponente que nos acompaña hoy es Braulio Belmonte. Él es ingeniero agrónomo de la Dirección General de Medio Ambiente de la región de Murcia y nos va a hablar pues del sector agroalimentario comparado con otros sectores industriales, de cómo las emisiones contaminantes de agua, aire y la transferencia de residuos son en nuestro sector y en otros completamente distintos, ¿no? Braulio, por favor. Gracias, Javier. ¿Está operativo? Venga, vamos. En el techo puede rebotar. A ver. No va. Bueno. Había traído 67... Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Braulio José Belmonte Marín. Soy funcionario de la Dirección General de Medio Ambiente de Región de Murcia. Hago autorizaciones ambientales integradas, evaluación de impacto ambiental y valido y verifico un registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes, PRTR España, en la región de Murcia. Pertenezco también al Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Murcia. También llevo una comisión de trámites ambientales en el Consejo General y pensé que en este tipo de congresos había que aportar algo. Y yo voy a intentar hacer una comparativa de qué manera los sectores industriales de este registro estatal de emisiones, cuáles son los más buenos y los menos buenos a efectos de emisiones y transferencia de residuos. Quiero compararlo con nuestro sector, para que veamos dónde estamos. ¿Pasa? Bueno, hablaré de unos antecedentes del registro del PRTR en España, el European Industrial Emission Portal y luego los análisis de sectores, las utilidades y las conclusiones. ¿Pasa? Todo este registro empieza en la Declaración de Río en 1992. En el 92 algunos estábamos en la Expo del 92 y en las Olimpiadas de voluntarios. Éramos muy felices, pero alguien se reunió y empezó a pensar que la ciudadanía tenía que tener acceso a la información ambiental. Y ese fue el principio número 10 de Río. Yo ni lo sabía, pero preparándome la ponencia, digo, me pareció acertado. Luego, en el 98, vino el convenio de Aarhus, que está en Dinamarca, bonito país,
Y allí se entendieron los países que esa información ambiental tenía que tener acceso al público. Y de ahí nace nuestra Ley de Información Ambiental del 2006. Ya en el 2001 al 2006 se hace el primer registro estatal, primer registro europeo de emisiones, que es el EPER. Ese registro viene con una directiva de emisiones y principalmente tenían la obligación de registrarse las grandes instalaciones. Hablamos de refinerías energéticas de más de 50 megavatios, depuradoras de más de 100.000 habitantes equivalentes, cerditos de más de 2.000 cabezas, de más de 30 kilos, madres cerditas de más de 750 madres, 40.000 gallinas, porque no hay una serie de umbrales, ¿no? No voy a entrar al detalle. Y eso fue hasta el 2006. Se daba cada 3 años la información, unas 50 y tantas... Ah, sí, lo tengo aquí. Ah, pero esta no va igual que esta, ¿eh? Esta va retrasada. O esta... Que ya me he ido. Ahora. Muy bien. Pues me he perdido. No, yo no me he perdido. Bueno. El EPER, 50 sustancias. Cada 3 años se daba la información. Y nada más que se daban datos al aire y al agua. Y también era información pública, que esto es lo más importante, ¿vale? Ahí. Luego en el 2003 hubo un protocolo internacional. Ese protocolo internacional que viene del espíritu del convenio Aarhus, que es el protocolo de Kiev, precisamente esta ciudad, donde lo firmaron 33 países. Ese protocolo es una manera de trabajar a nivel internacional para que todo el mundo, digamos que dé los datos de emisiones al aire y al agua y transferencia de residuos de las mismas industrias y con las mismas condiciones, ¿vale? De hecho, ahora os enseñaré, ese protocolo tiene reuniones, hubo una en Madrid en el 2015 y luego en Naciones Unidas, en Ginebra, que estuve allí con los compañeros del Ministerio que me invitaron y estuve allí en Naciones Unidas en Ginebra viendo cómo se debatía el tema del protocolo internacional sobre estos registros de emisiones. En el 2007 es cuando nace el PRTR España. La información que voy a sacar luego en la gráfica es una serie de entre el 2007 hasta el 2020 de datos, Big Data. Y esos datos no vienen porque me lo invente, sino porque posiblemente haya habido 7.000 personas que hayan dado datos de 7.000 empresas en España y 17 comunidades autónomas han validado con sus funcionarios esos datos, en base a unos cálculos, en base a unas emisiones que han sido verificadas, como el CO2 y compañía. Bueno, el PRTR pues viene del PRTR España, el EPRTR de Europa. PRTR, lo pongo, no es el tema este de ayudas que ahora están de moda, PRTS, es European Pollution Register Transfer Relays o algo así. Bueno, me había entendido, pero bueno. No me había entendido, yo no me he entendido, pero me entendéis. Bueno, para que sepáis de dónde viene. Bueno, que es lo mismo, transferencia de emisiones. Seguimos. Esto es muy bonito. O sea, dale un poquito para atrás. Hay registros de PRTR en toda Europa, en Hispanoamérica, también en Islandia, Noruega, Serbia, en Chile. ¿Pasa? Y el primero de allá, al fondo, es el de Chile, luego está el de Canadá y luego está el de Japón. Esto que os voy a enseñar de aquí en España también lo hacen otros países, es lo que os quiero decir. Seguimos. El PRTR España, pues como he dicho, tiene las emisiones a la atmósfera, al agua. También se notifican las de carácter accidental. Hubo un incendio allí en la región de Murcia de una industria muy importante, que es el Pozo de Alimentación, que reportaron sus datos del propio incendio. También hay difusas, como ha dicho la compañera de SICA, los COPs en temas de suelo, eso sería difusa, aunque ella dice que son nulos y serán nulos. Y esa información está a disposición del público. Esa información luego se manda a la Unión Europea. ¿Seguimos? Esta sería la página web del PRTR en España. Seguimos. Y esto es un poco la evolución, ¿no? Cómo empezamos en el 2001 con 50 contaminantes, ya estamos, pasa al siguiente, y ahora estamos en 115, ¿lo veis? ¿Vale? Y antes solamente era el aire y el agua, y ahora es con residuos. Antes era cada 3 años, ya es todos los santos años. Que esto es como la renta de ellos, de la empresa.
La declaración de emisiones como su declaración de la red. ¿Vale? ¿Y de dónde vienen esas 115? Pasa. Pues viene el protocolo RED, que es el PRT. Ese protocolo viene del Registro Europeo de Emisiones, de la Directiva Marco de Agua, del Convenio Marco de las Naciones Unidas y del Convenio de Estocolmo de los COP. Siguiente. ¿Pasa? Las tenéis todas. Siguiente. Pasa. Sí. Esto es un poco cómo se funciona el registro. Las empresas solicitan la notificación, mandan la notificación, validamos las comunidades autónomas, luego el Ministerio las verifica y las manda a Europa. ¿Sigue? Estos son los plazos, seguimos. Yo tengo 66, quiero ser rápido. No llego. Bueno, esto es como está la información pública en toneladas año, kilogramos año, seguimos. Y estos son los umbrales de información, que luego explicaré el motivo. Seguimos. 23 millones de personas han visto esa información desde el 2007. Y en el último mes, esto es de mayo, 631.000 personas. Seguimos. Y los chinos nos tienen invadidos. Nos tienen súper controlados. Yo no sé si es que hacen las tesis doctorales con esta información o algo. Y Estados Unidos también. ¿Seguimos? Luego vino el EU-Registry. El EU-Registry tiene de suma al registro estatal de emisiones porque es una manera de justificar que están cumpliendo la normativa de la Directiva de Emisiones Industriales. ¿Seguimos? ¿Pasamos? El EU-Registry también ahora tenemos que geolocalizar tanto el perímetro de la instalación como las diferentes unidades de instalaciones por la directiva ENPAE. Seguimos. Y esto es un poco la evolución. Pasamos. Este es el registro europeo. Seguimos. No voy a entrar en detalles. Tenemos 60.000 instalaciones. Pasa. Esto es un ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo se ve en España una instalación que es el matadero de Lleida? Pasa. ¿Y cómo se ve en Europa? Esto es como lo ve cualquier ciudadano, el matadero industrial de Lleida, que superará los 50 toneladas por día de elaboración de carne en el matadero, por eso está registrada. Ahí se ven los datos de la instalación, pasa. Ahí podéis ver sus emisiones al aire y sus emisiones al agua. Al aire, al agua, pues eso será metano, CO2, monóxido de carbono, pasa. Estos son sus residuos en toneladas, peligrosos, no peligrosos, y eso es su código LED. Pasamos. Y esto es como se ve en Europa. ¿Lo veis? Esto luego está geolocalizado, pasamos. ¿Qué pasa en Europa? Que en España somos muy papistas y los ecologistas, bueno, las asociaciones ecologistas nos pedían los datos cuando se hacían públicos. Por la ley de información ambiental se pueden hacer públicos todos los datos a partir de 1 kilogramo de cualquier emisión, de cualquier residuo. Pero en Europa no, en Europa tiene que ser a partir de unos umbrales. Por eso en Europa, esta misma instalación, nada más que se ven los residuos generados siempre que superen 2 toneladas de residuos no peligrosos y 2.000 de no peligrosos. ¿Seguimos? Y ahora es la comparativa, que es el objetivo de este. Pasa. Esto es ganadería en España. Siguiente. Ganadería en Europa. Siguiente. Química y energética. Siguiente. Cataluña es la que más instalaciones tiene de autorización ambiental integrada. En base a unos umbrales, que está en una directiva. 2.142. Murcia, estamos en 279, pero somos una provincia. Navarra nos supera. Siguiente. La ganadería porcina es la que más instalaciones tiene registradas. Son aquellas que superan 2.000 cabezas de cebo, 750 madres y 40.000 gallinas o 80.000 pollos broiler. ¿Vale? 3.700 de las 7.000 y pico. La EDA son 181, son aquellas que superan más de 100.000 habitantes equivalentes, las que están registradas, Matadero 150. Y Abre de Corral 600. ¿Sigue? Ya han pasado los 10 minutos, ya me estoy poniendo nervioso, Javier. Barcelona 835. Lleida 799. ¿Seguimos? Esto es por tipo de industria. Como vemos, Cataluña es de las que más tiene. ¿Seguimos? ¿Cuál es la que más emisiones GEI produce? ¿Qué sector produce más en el 2020 en España? Ay, dale para adelante. Para adelante. Ay, pues son las energéticas. ¿Dónde están las nuestras? Aquí. Y ganadería. ¿Las veis?
¿Qué son GEI? Metano, CO2 y nitroso, creo que eran, ¿no? Hay otros más. Fijarse, 48 millones de toneladas. Y nosotros estamos en 3 millones. Esto está verificado con una hoja de cálculo y visto por las administraciones. ¿Seguimos? Metales pesados, energéticas. ¿Dónde estamos? Siguiente. COPS. Producción y transformación de metales. Industria química. ¿Dónde estamos nosotros? Siguiente. Ozono. Lo mismo. ¿Seguimos? Aquí somos los segundos. Sustancias acidificantes, eutrofizantes y precursoras de ozono. Estamos los segundos. Las energéticas son la gran productora. Fijarse la diferencia. Y estos son datos del año 2020. ¿Seguimos? Estos son emisiones totales. Vamos a pasar a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Nos vamos al agua. ¿Qué sector industrial emite más cantidad de total de agua? Combustión energética. Nosotros estamos por aquí. 2020, ¿eh? ¿Seguimos? ¿Qué elemento contaminante es mayor? El cloro. Al agua, ¿eh? Hablamos de agua, ¿eh? Antes era el CO2. ¿Seguimos? Gestión de residuos. Datos nacionales. 13 millones van a valorización no peligroso. Y de eliminación 6 millones. Y el resto son no peligrosos. ¿Seguimos? ¿Quién produce más cantidad en toneladas de... O sea, transferencia de residuos fuera de emplazamiento. ¿Vale? Ese es el concepto. Gestión de residuos residuales. Transformación de metales. ¿Dónde está el mundo? Aquí está. ¿Seguimos? Lo mismo pero en gráfica. ¿Seguimos? Nos vamos a Europa. ¿Seguimos? 60.000 instalaciones. Alemania tiene 12.000. España es el segundo en 7.000. ¿Seguimos? 12.000. Seguimos, es lo mismo pero no... ¿Cuál es el mayor número de instalaciones registradas? Los pollos y gallinas, 40.000. 11.000 instalaciones. Los cerdos de más de 2.000 cabezas, 8.000. Luego estos son los vertederos. Y esto es tratamiento de surface, tratamiento de superficie de metales o plásticos. Esto es tema químico. Las de más de 50 megavatios, la energética 2.800. Y luego otra vez los cerdos. Somos los que más instalaciones tenemos dentro de los umbrales, pero sin embargo en nuestras emisiones al aire y al agua y el residuo no somos tantos. ¿Seguimos? ¿Cuántas instalaciones de cerdo de más de 30 kilos y madres y gallinas y pollos en los 27, incluyendo Reino Unido e Islandia? España, Francia, Alemania. Aquí tenéis los umbrales. ¿Seguimos? Mataderos e industria alimentaria. España, 415. ¿Seguimos? En el 2018, casi 7.000 instalaciones. El 60% sector alimentario. Ganadera, alimentaria y mataderos. ¿Seguimos? En Europa, el 42%. ¿Y seguimos? Esto ya es a nivel europeo. ¿Quién emite más CO2? 58% energéticas, pasamos. Esto es también el CO2 a menos escala, pero del sector alimentación, 0,8%, muy poquito, seguimos. Esto es a nivel de metano, el mundo de los residuos y tratamiento de aguas, seguimos. Esto no lo sé lo que es. El metano a nivel de cerditos, 2,8%, seguimos. Utilidades. Intentamos materializar el principio de degradación de río, acceso a la información ambiental. Se puede hacer una visión general de las cantidades emitidas al aire y al agua, tanto por instalaciones como por contaminantes. Se utiliza en los planes de inspección de las comunidades y se está utilizando para impuestos medioambientales. Mis conclusiones, poquitas. 60% del sector agroalimentario en España, 42% en la Unión Europea. No estamos tan mal. Las instalaciones, conforme a los umbrales de ahí, es entre los que menos cantidad de sustancias contaminamos. Y luego, la implantación de las MTD, tanto de matadero, industria alimentaria como ganadería, supongo que favorecerá el que haya menos emisiones. ¿Seguimos? Y esto es la materialización del principio número 10 de Río de Janeiro. En el año 2015 hubo una empresa allí en Murcia
que era derivados químicos, que tuvo un problema muy serio con un colegio al lado. Y la gente sacó la pancarta con 31.300 millones de toneladas de residuos. Digo, ¿será de dónde lo han sacado? Del registro. Digo, coño, se ha materializado aquel principio del año 1992, cuando estábamos en la expo aquí de flamenco. Y muchas gracias. Al final el apretón final ha sido clave. Muchas gracias, Braulio. Y bueno, una vez pasada la parte de contaminación, vamos a otra parte directamente agroalimentaria, como son la maquinaria agrícola. Nos acompaña Mariano Suárez de Cepeda, profesor doctor en la ETSEAM de la Universidad de Castilla-La Mancha, y él nos va a hablar sobre el método para determinar el nivel estructural de mecanización de las explotaciones agrícolas por comarcas agrarias con aplicación especial en Castilla-La Mancha. Cuando quieras, Mariano. Muchas gracias, Jesús. 10 minutos, como te decía. Vale, voy a intentar en la... Luego, 5 más de ti. Buenas tardes, gracias, Jesús. Voy a intentar, en la medida de lo posible, pues volcar una idea de un trabajo que hemos realizado a partir de los datos conseguidos por el alumnado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete. Bueno, fundamentalmente, como podéis observar, lo que yo quería determinar es un método para ver cuál era el nivel estructural de Castilla-La Mancha, fundamentalmente por comarcas. Creo que es un trabajo interesante, sobre todo pues para los que son de Castilla-La Mancha y viven en alguna comarca. Los que sois de otras regiones, pues bueno, os interesa menos. Evidentemente no voy a dar los datos de la importancia del desarrollo rural y la agricultura desde el punto de vista de Castilla-La Mancha. Bueno, hombre, evidentemente el título lo dice, objetivo, desarrollar un método, como podéis observar, que nos proporcione unos índices para ver la estructura de mecanización. ¿Cuál es la motivación? Pues ahí lo podéis ver. No hay carencia de estudios, hay que conocer la mecanización de las explotaciones agrarias, clasificar las comarcas según niveles y extraer conclusiones de sus resultados. ¿Proyectos de futuro? Pues intentar proyectar modelos que optimicen y seguir políticas de mecanización agraria. Bien, es un mundo que, bueno, yo estoy aquí en industria agroalimentaria 4.0, pero bueno, esto es más de desarrollo rural, pero bueno, tiene influencia en la producción de cultivos. Evidentemente, ¿dónde hemos obtenido la información para hacer toda esta serie de estudios? Bueno, todo empezó hace ya mucho tiempo, pues fundamentalmente con unos trabajos que yo había realizado, que era precisamente mi tesis doctoral, y a partir de mi tesis doctoral, pues implementamos con la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un programa informático que era precisamente, vosotros metíais vuestros cultivos y os optimizaba la maquinaria, se llamaba Parmac. Como siempre pasa, estuvimos dando muchos cursos, pasamos por todas las comarcas de Castilla-La Mancha y fuimos recogiendo muchos datos. También ocurre que, como pasa con las administraciones y como pasa con la universidad, pues que de alguna manera la universidad o los que éramos autores de estos programas queríamos que nos mantuvieran de alguna forma la plataforma y pedíamos dinero para poderla mantener, pero claro, las administraciones públicas no pueden hacer un contrato permanente con una serie de entidades privadas porque tiene sus inconvenientes jurídicos y administrativos, con lo cual desapareció de la plataforma. Después vienen los informáticos que cambian las páginas web y todo lo que teníamos volcado pues desapareció. Pero bueno, eso vice para que nosotros recabáramos por todas las comarcas, que fuimos haciendo demostraciones y fuimos haciendo con las cooperativas trabajos con los agricultores para que ellos metieran su explotación y recogiéramos datos. También hay que reconocer que los datos venían de los estudiantes, los cuales yo en los trabajos fin de carrera e incluso en los trabajos de la propia asignatura
les pedía que preguntaran en su pueblo o cerca de su pueblo cuáles eran las explotaciones que tenían y cuál era la maquinaria. Esta mañana nos han dicho en la conferencia del Censo Agrario que en el 2024 van a hacer una encuesta de la maquinaria y mecanización de las explotaciones, cosa que me va a proporcionar actualizar todos los datos gracias al Censo Agrario, tratando los datos que vienen, precisamente los microdatos, que vienen en TXT y se pueden transformar perfectamente a formatos Excel. Bueno, pues lo que hacíamos nosotros, lógicamente, es una distribución de las explotaciones que hemos estudiado y que ahí vienen y que, bueno, es una muestra significativa. Luego metíamos en una hoja Excel, como podéis observar ahí, pues lo que eran todos los datos de las explotaciones, municipio, comarca, tipos de cultivo que tenían. Los tipos de cultivo pues vienen por especies, fundamentalmente por la mecanización no distingue si hay una cebada o un trigo, porque tienen las mismas labores, con lo cual de esta forma estandarizamos. Asimismo, para poder tener tanta información, teníamos que tipificar las explotaciones y las explotaciones pues se tipifican en función de extensivos, intensivas, forrajes y leñosas, dando ahí el porcentaje de explotaciones en Castilla-La Mancha. Bien, luego nosotros lo que hacíamos, lógicamente, era calcular el número de horas con esa maquinaria que teníamos para poder, se puede decir, conseguir la mecanización completa de esa explotación. También aplicábamos un método de costes y asimismo aplicábamos un método de beneficios. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para analizar 3 índices de mecanización. Y los índices de mecanización los podemos saber. Parámetros energéticos de mecanización, como son los caballos partido por hectárea, los parámetros de coste de mecanización, como son los euros partido por hectárea, y los parámetros de balance potencial de ingresos, como son los euros por hectárea. Son 3 índices muy sencillos, pero evidentemente con muchos datos, pues supone mucho trabajo de Excel. Luego, ¿qué hacíamos? Pues sencilla y llanamente lo que hacíamos era que sacábamos la media de los índices en toda la Castilla-La Mancha y por comarcas. Y una vez que teníamos los índices por comarca, lo que hacíamos era una segregación en sectores de cómo están en cada uno de los índices con respecto a la media y la desviación típica. De tal manera que somos capaces de clasificar con un índice las que tienen índices de mecanización menores y las que tienen índices de mecanización mayores. Bien, eso lo hacíamos con los 3 parámetros, como podemos observar aquí. Obteníamos una serie de índices. Importante, que tampoco lo he dicho, la segregación eran por estrato de explotación. No es lo mismo el estrato de 0 a 10 hectáreas que de 10 a 25. ¿Por qué partíamos de 0 a 10 hectáreas, de 10 a 25, de 25 a 50? Porque se puede decir que es la superficie estandarizada para que una determinada potencia de un tractor con sus correspondientes aperos puedan ser laboreados de una forma óptima. Evidentemente, cuando estudiamos las estadísticas del Ministerio, van de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, cómo está distribuida la población o del tamaño de las explotaciones agrarias. Nosotros lo hacíamos por estandarización de máquinas porque, claro, los coeficientes anteriores me lo exigía. ¿Ello qué me hace? Ello me hace tener mucha serie de índices y esta serie de índices que nosotros tenemos, lógicamente, como está por estratos, no se tiene por qué comportar igual un índice en una comarca que tiene exactamente una superficie de 10 hectáreas que las que tienen 500 hectáreas. Es lógico, ¿no? Pero sí tenían un índice. ¿Qué hacíamos después? Pues mirábamos un parámetro medio. Y el parámetro medio, ¿cómo lo obteníamos? Obteníamos dando ponderación a la importancia de los índices anteriores que hemos determinado. Como pueden observar, el índice más importante, lógicamente, es el del beneficio. Y aplicando esta serie de índices, pues realmente llegamos a hacer con la misma clasificación, según la distribución de la normal, en función de las desviaciones típicas que tengamos sobre la media, clasificar las comarcas que tienen una buena mecanización y las comarcas que tienen una mala mecanización.
Bueno, todo esto lógicamente se ha hecho con hojas de cálculo Excel, se han ido obteniendo una serie de valores. Desgraciadamente, pues las tecnologías que nos permiten hacer o avanzar en la agricultura, pues ya os he contado antes los problemas que existían con las administraciones, pero bueno, hemos pasado al papel y a la impresión, desgraciadamente, pero bueno, podemos abordar ¿el qué? El resultado. ¿Y el resultado cuál es? Pues el resultado es precisamente que en Castilla-La Mancha podemos segregar lo que se puede decir en sí mismo las comarcas que tienen unos buenos índices de mecanización y las comarcas que tienen un mal índice de mecanización. Evidentemente, aquí como ninguno... ¿Sois alguno de Castilla-La Mancha? Bueno, sí, hay 3 compañeros que son de Castilla-La Mancha, pero que me conocen. Entonces, bueno, pues no se pican. Pero si estuviéramos en un foro de Castilla-La Mancha, mi comarca está bien, la tuya está mal, sois unos inútiles, crearía más expectación. Bien, aquí es un método aplicado a Castilla-La Mancha y aquí tenéis la división de dicha región. Bueno, ¿y todo esto para qué? Pues nada, todo esto es que he conocido el nivel de mecanización de las explotaciones agrarias por comarca, proyectar análisis de resultados, perspectivas de planificación, toma de decisiones para implementar medidas y políticas estructurales. Bien, y ya lo único, pues nada, muy agradecidos, como ven es un método, es un trabajo bonito, evidentemente, por supuesto, tiene mucho aparataje y se puede desarrollar mucho aparataje matemático y de modelos. Ahora falta también optimizar cada una de esas explotaciones para compararlo con los niveles que tiene de mecanización y de esta manera interpretar modelos y de esta manera podemos interpretar fácilmente modelos matemáticos de decir qué es lo que le falta a una región y poder dar subvenciones. Bueno, y decir, como no pude hablar con los consejeros, porque se me adelantó Jesús y esas cosas, pues bueno, que pienso y considero que en la mesa de los consejeros no han hablado del ingeniero agrónomo, ¿no? Como desarrollador o agente desarrollador de la infraestructura rural, cosa que mi pregunta hubiera ido por ahí. ¿Por qué no cuentan con nosotros? ¿De acuerdo? Que es verdad, no he echado de menos que han hablado mucho de desarrollo rural, de agentes, pero no del ingeniero agrónomo. Pues como este foro puedo hablar, pues lo digo. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, por eso, por ser muy sintético, y es verdad que muchas veces lo evidente se nos pasa, ¿eh? Sí que es verdad que cuando que en un foro de ingenieros agrónomos no se habla de la importancia de ingenieros agrónomos es clave. Vamos más o menos bien de tiempo, hemos empezado 1/4 de hora más tarde y es de agradecer. Nos queda nuestro último ponente, Juanjo Esquerda. Él nos va a hablar de 2 sectores que son tremendamente competitivos, como son el avícola y el porcino, con una ponencia que se llama Aplicación de las mejores técnicas disponibles en las explotaciones porcinas y avícolas. Él es licenciado en Biología de la UAB, de la Universidad de Barcelona. Cuando quiera, Juanjo. Gracias. Buenas tardes a todos. A mí me toca la última ponencia y hasta ahora seguro que estáis todos ya muy cansados, así que no intentaré aburriros. Bueno, para ser sintéticos, porque es un tema que da para mucho, empezaría por definir qué son las mejores técnicas disponibles, ¿no? Las mejores técnicas disponibles son la forma ambientalmente más respetuosa que se conoce de llevar a cabo una actividad, siempre y cuando los costes de implementación para la empresa estén dentro de unos límites razonables. Y cuando hablamos de límites razonables, no estamos hablando que necesariamente sean baratos, pero sí que tienen que ser asumibles, ¿de acuerdo? Para el caso que nos ocupa, para las explotaciones de ganado porcino y avícola, hay 3 normas que les afectan. La norma que regula las MTDs que se aplican a las granjas de más tamaño, las de anexo 1, que es la Decisión de Ejecución UE 2017-302 de la Comisión. Esta se aplica solo a granjas del anexo 1, avícolas y porcinas. Luego tenemos el Real Decreto 306-2020 de ordenación porcina, que establece algunas MTDs para granjas existentes de más de 120 UGMs y también para las nuevas. Y por último,
el Real Decreto 637/2021 de ordenación avícola, que establece medidas para granjas de gallinas, pollos de carne y pavos con más de 55 UGMs. En estos casos, estas granjas, en mayor o menor medida, tienen que aplicar MTDs. ¿Por qué surgen las MTDs? Las MTDs surgen como una herramienta, son una herramienta. ¿Y para qué es esta herramienta? Bien, tenemos una serie de problemáticas que yo creo que a todos más o menos conocéis, y la Unión Europea lleva años legislando para intentar solucionar el problema o minimizarlo, ¿de acuerdo? Como ejemplos, la Directiva de Techos Estatales de Emisiones, que para la ganadería afecta especialmente el tema del amoníaco, ¿vale? Hay un especial énfasis en el control de las emisiones de amoníaco. Por otro lado, tenemos la Directiva sobre nitratos, y aquí no estamos haciendo bien las cosas porque la Unión Europea ha tomado medidas contra España por la deficiente gestión que estamos llevando de esta materia. No es fácil, como el compañero ha mostrado antes, el compañero de Murcia, en España hay mucha ganadería y por tanto la gestión también es más complicada que en otros países donde la carga, digamos, de contaminante es menor. Tenemos también la Directiva del Marco del Agua, que establece que para 2027 tendría que haber un buen estado general de las aguas, y la Directiva de Emisiones Industriales. O sea, tenemos un montón de norma que nos acaba afectando de un modo u otro a las explotaciones ganaderas. Bien, voy a empezar a hablar primero por las que afectan a las granjas de mayor tamaño, las de anexo 1, que están en la decisión de ejecución. Esta decisión de ejecución contiene 34 MTDs, de las cuales 29 son comunes y otras 5 son específicas en función de la especie que tenga la granja. He hecho unos cuadros para, digamos, sintetizar toda la información. No me voy a poner al detalle porque el tiempo no da para más, pero en estos cuadros la primera columna sería lo que afecta a la MTD, ¿vale? Alimentación, agua, energía, el número de la MTD. Si tiene este parámetro es VLE, es que tiene valores límites de emisión, es decir, que aquella actividad que las aplica, una vez aplicadas estas MTDs, tiene que estar por debajo de unos límites de emisión. Cada MTD puede contener más de una técnica. Por ejemplo, la MTD1 contiene 9, perdón. La MTD2 pues contiene 5 técnicas. Eso no quiere decir que se tengan que aplicar todas. En algunas se tienen que aplicar todas, en otras una, en algunas una combinación. Eso dependiendo de cada MTD. Las que tienen valores límite de emisión, pues aplicando, por ejemplo, la 3, que dice que tendríamos que aplicar una o más. Si aplicando una técnica no conseguimos estar por debajo de estos límites de emisión, tenemos que continuar aplicando otra técnica más y así hasta conseguir estar por debajo de este umbral. Bueno, tenemos, como os he comentado, la MTD1 y 2 que afectan a la gestión de las explotaciones, la 3 y 4 que son de alimentación, 5, 6 y 7 sobre la gestión del agua, la 8 sobre energía, la 9 y la 10 gestión del ruido. La 9, por ejemplo, se aplicaría en casos excepcionales, es decir, cuando hay un problema de ruido. Tenemos la 11 para la gestión del polvo, 12 y 13 emisiones de olores, la 14 y 15 para el almacenaje del estiércol sólido, la 16 para purines almacenados en depósitos, que se distingue de la 17, que es almacenaje de purines en balsas. La 18, que hablaría del almacenaje de purines y la reducción de emisiones al suelo y agua, y así, etcétera, etcétera. No voy a nombrar todas. Bien, las que hemos visto se aplicarían a granjas del anexo 1. Luego hay el Real Decreto de Ordenación Porcina, el 306-2020,
que establece algunas técnicas que tienen que aplicar determinadas granjas. Las que son granjas existentes de más de 120 UGMs, todas tienen que realizar una alimentación multifase con reducción de proteína bruta. Le estoy dando el botón sin querer y se me va para atrás. Y un tema importante que condiciona mucho la gestión de las granjas, que es el vaciado de las fosas interiores al menos una vez al mes. ¿Y por qué condiciona este parámetro la gestión? Pues porque si solo te permiten almacenar un mes de purín en el interior de las granjas, quiere decir que el resto de almacenaje necesario para una correcta gestión de los purines agrícolamente lo tienes que tener fuera. Entonces, se tendrá que ampliar balsas, etcétera, etcétera. Aparte de estas dos, como mínimo, tienen que aplicar otra de las siguientes técnicas. O bien incrementar el vaciado a 2 veces por semana, o bien cubrir las balsas cuando no se forma costra natural. En este caso, la reducción sería de un 40% en las emisiones de amoníaco, o bien cualquier otra técnica con reducción de emisiones equivalentes al punto 1,2 del segundo cuadro. Estas medidas, cuando no requieren modificaciones estructurales, y una modificación estructural, por ejemplo, sería la construcción de una balsa nueva, se tendrían que estar aplicando ya. Pero cuando tienen modificaciones estructurales, tendrían que estar implementadas ya el día 1 de enero del año que viene. Es decir, hasta que finalice este año tienen tiempo para aplicar estas medidas. Esto para las granjas existentes. Las nuevas tienen que realizar lo mismo que las existentes en cuanto a la alimentación, es decir, reducir el contenido de proteína bruta y la alimentación multifase. No realizan vaciado frecuente de las fosas interiores porque se les obliga a reducir las emisiones en cada nave un 60% respecto a la técnica de referencia, que en este caso sería una nave con suelo totalmente emparrillado, fosas en U y vaciado de las fosas interiores al menos con menos de 2 veces por semana. Creo que aquí hay un error. No sería al menos, sino menos. Y por último, las balsas exteriores y depósitos de nueva construcción tienen que reducir las emisiones un 80%. Esto para las nuevas. En cuanto al Real Decreto de Ordenación Avícola, el 637/2021, ¿qué tendríamos? Bien, para las granjas existentes, como medida de alimentación se les obliga a reducir el contenido de proteína bruta y a realizar una alimentación multifase, y en las naves se les obliga a reducir un 30% las emisiones. Esto para las existentes, ¿de acuerdo? Como alternativa, se permite reducir las plazas para lograr este 30% de reducción de emisiones. Para las nuevas, las mismas medidas para el tema de la alimentación, es decir, la reducción de proteína bruta y la alimentación multifase, pero la reducción de emisiones en cada nave tiene que llegar al 60%. Y ya para concluir, he intentado ser breve, la comunicación de las MTDs utilizadas. Las explotaciones ganaderas tienen la obligación de comunicar anualmente las MTDs que tienen implementadas en sus explotaciones cada año. Entonces, hay unos artículos de estos reales decretos que lo regulan, y esta comunicación se realiza cada año desde el 1 de enero al 28 de febrero. En Cataluña no estamos adheridos a Ecogan, que es el sistema que utiliza la mayoría de comunidades en España para la declaración de las MTDs. Aquí las declaramos a través de un programa que se llama GTR, donde hay un módulo de gestión de las MTDs, y luego lo que hace Cataluña es transferir esta información, al mapa, al ministerio. ¿De acuerdo? Por mi parte, nada más, y espero haber sido suficientemente breve.
vamos en tiempo, más o menos. Vamos pasados, pero hemos empezado corto de la tarde. Si tenéis preguntas, primero la del público. Gabriel Mesquida, ¿hay un micrófono por aquí? ¿Se puede pasar o lo llevo en un momento? Pues se escucha, diles una voz fuerte. Como tú quieras. ¿Se escucha? Sí, ¿se me oye? ¿Me se oye? Gracias. Bueno, si podéis subir los ponentes, si queréis, no sé si está Mariano. Mariano sí, pero María no, ¿no? No, sí soy yo. Bueno, pues si queréis subir aquí. Pues venga. Hay quórum. Pues así mejor, más. Gabriel, si quiere, brevemente. Y... Gabriel Mesquida, del Colegio de Centro, delegado en Guadalajara, del Colegio de Centro. Aquí va la pregunta. Para el tema de maquinaria. Sí. ¿Habéis considerado dentro del modelo de maquinaria el tema de la maquinaria sharing? Las nuevas empresas que comparten maquinaria, que por ejemplo está involucrado John Deere. No hemos tenido ningún tipo de... No hemos tenido ningún tipo de encuestas de ese tipo. Lo que sí teníamos eran unos proyectos, trabajo fin de carrera, entonces, de la ingeniería técnica agrícola, en el que creábamos empresas de servicio. Pero creábamos empresas de servicio a partir de los datos de los agricultores y lo que hacíamos después es nosotros ver la viabilidad de las empresas de servicio desde el punto de vista de la maquinaria, como si todos los agricultores de un pueblo se unieran para poder realizar, pero no hemos realizado, ¿sabes?, contactos con empresas de este tipo. Una pregunta. Voy a hacer una pregunta yo, si queréis ir pensando alguna por si acaso. Quería hacérsela, bueno, en este caso María, ¿tu nombre cuál era, perdón? Carlos. Sí, habéis comentado ejemplos de industrias del medio rural. ¿Hay mucha diferencia entre pequeñas industrias y grandes industrias para vuestros desarrollos? ¿Veis mucha, en la experiencia tuya, crees que son menos receptivos a innovación, por ejemplo? Pues... Sí, que es el micrófono. Bueno, la pregunta es muy interesante porque efectivamente, si analizamos lo que es el tejido industrial alimentario en España, de las 30.000 empresas que hay, el 96% son empresas de menos de 50 empleados y el 80% aproximadamente tienen 10 empleados. Es decir, si fuera así, realmente sería esperar que el negocio estuviera centrado, en nuestro caso, en empresas grandes, y no es así. ¿Realmente por qué? Cuando ha hecho María la presentación se ha centrado mucho en lo que es las certificaciones, lo que es el apoyo a ese industrial que quiere cumplir una serie de requisitos que después están englobados dentro del BREAN o del IFS o del BRC, por ejemplo, que son entornos que están muy controlados para que como interproveedores a esas grandes cadenas alimentarias tengan una serie de homologaciones que cumplan esos requisitos. Estas empresas pequeñas también tienen que conseguir. Por lo tanto, lo que conlleva el hacer unas soluciones en suelos o otras partes dentro de una industria tienen que estar contempladas bajo esos criterios, porque a ellos les va a ayudar a validar su instalación y poder ser un proveedor de referencia para esa gran cadena o ese retail que le va a demandar ese tipo de productos con unas certificaciones muy concretas. Es decir, que creo que la pregunta es verdad que está muy bien formulada, pero son acogedores de la innovación tanto las grandes industrias como la pequeña industria. Es decir, si aquí en España lo que tenemos es unos productos de calidad excepcional y se fabrican en pequeñas fábricas donde la mayoría de ellas son familiares. Entonces, o sea, imaginaros un jamón determinado, una empresa familiar de estas que hablamos de 50 empleados que lo venden en Estados Unidos. Va a tener que cumplir la FDA, va a tener que cumplir la USDA y nosotros les ayudamos en ese tipo de certificaciones para facilitarles el trabajo. Y la pregunta es muy similar para Juanjo, porque también yo veo que es paradójico que las granjas grandes son las más controladas. Y hoy en día se tiende mucho a utopizar la granja más pequeña, ¿no? Entonces, es curioso que en el medio rural como el nuestro, que está despoblado en grandes zonas, lo que se busca es granjas pequeñas, pero las granjas grandes son las que tienen mucho más control.
¿Cómo jugamos con esta paradoja? Bueno, de hecho, la evolución del sector ha sido a tener cada vez granjas más grandes por un tema de gestión de costes, porque son más rentables, y la granja pequeña tradicional, digamos, que se empezó hace años, pues estas poco a poco van cerrando, sobre todo a medida que van jubilándose sus titulares, ¿no? Las granjas mayores se les presupone una mayor capacidad de adaptación para cumplir ciertas normativas y exigencias y, por lo tanto, hay un mayor control, digamos, sobre estas instalaciones. Esto no quiere decir que las pequeñas no estén obligadas a hacerlo bien, porque al final puede llegar a contaminar incluso más una pequeña mal gestionada que una grande bien gestionada. Pero lo cierto es que no se le puede de entrada pedir el mismo esfuerzo ni tiempo para adaptación a una pequeña que a una mayor que tendrá más capacidad. Perfecto, pues muchas gracias. ¿Alguien más que se anime? Venga, no seáis tímidos. Hay una pregunta por ahí, al fondo. Buenas tardes, mi nombre es Luis Jiménez, soy gerente de Ingeneo, luego tengo una pequeña ponencia a continuación y somos muy especialistas en energía, ¿no? Entonces mi pregunta es un poco a Braulio Belmonte. Ayer, creo que fue la ponencia de la ministra Tejerina, dijeron que se estaba incluso valorando desde la Unión Europea el hecho de que los derechos de emisión que por un lado las empresas, sobre todo de CO2, ¿de acuerdo?, estaban emitiendo a la atmósfera, los agricultores fueran capaces de tener una contrapartida a la hora de la cantidad de CO2 que estaban emitiendo sus producciones vegetales, ¿no? ¿Eso es factible desde un punto de vista técnico? Y en tal caso, ¿qué haría? ¿Como una compensación de bonos de derechos o algo así para el productor primario? Gracias. Pues no soy un especialista en huella de carbono, hay otro servicio que se dedica a eso. Voy a intentar transmitir lo poco que sé de ese mundo. Se está hablando, yo también lo he oído esta mañana, de alguna manera que los agricultores pequeños puedan recibir ayudas como que sus cultivos sean sumideros. Pero supongo que al final se hará como estas cosas, porque la tendencia de la Unión Europea es sobre todo, antes era dar ayudas para producir leche, mantequilla y vino, luego eso fue el primer impulso de la PAC y la PAC ahora va hacia lo verde y al final pues esas cosas se harán. Ahora mismo lo único que hay es las empresas que verifican tus emisiones de CO2, como sabéis, y si te pasas pues tienes que pagar el CO2 como esté. He oído cosas por ahí de que parece ser que el esparto puede ser un gran sumidero y a nivel forestal se hacen cosas, pero reconozco que no soy un especialista en ese tema. Siento no poder responderte como deseas, pero sí hay una tendencia. Estas cosas es como lo del Río de Janeiro. Aquello lo viste en el 92 y ya se materializa. Al final, pues seguro. Es como los ecologistas estos de Alemania cuando pararon los trenes de radioactivos ahí en Alemania en los 90, cuando estábamos todos estudiando la carrera. Oye, esto es tan loco. Pues ya lo vemos como algo natural. Seguro que algo se hará y lo veremos. Gracias. Una pregunta que quería hacer para Agustí. ¿Hay una adaptación fácil de los clientes a la digitalización? O sea, ¿veis una resistencia? Sobre todo en trabajos, en el medio rural, que quieras que no, aunque somos técnicos, los clientes no siempre son tan avanzados técnicamente. ¿Hay rechazo o ven rápidamente las ventajas de un producto más digitalizado? Bueno, yo creo que donde estamos no se está entendiendo este cambio. Digamos que hay unas grandes casas comerciales de software, GIS, BIM, digámoslo así, que lo que lanzan el mensaje es que, oye, este cambio va porque sepas utilizar determinada herramienta comercial. Y claro, el mensaje que llega a los agentes que deben de tomar las decisiones es el incorrecto. Y por eso creo que no se está entendiendo, ¿no? Y quizás yo, un poquito como otros compañeros, tenemos que hacer autocrítica. Oye, cuando vayamos a hablar de este cambio de paradigma, de esta nueva forma de concebir, ver y gestionar las infraestructuras, los activos, pues tenemos que poner en valor que esto va de un cambio total y que no es un software. Y claro, ¿esto qué pasa? Que al final se traduce en que el que toma la decisión no sabe lo que está tomando, no lo entiende. Y también
también porque requiere un gran conocimiento, no solo a nivel informático, sino a nivel de entender de que tenemos que pensar la globalidad del activo. Muchas veces estamos pensando en el cortoplacismo, también porque a lo mejor es lo que nos compete a nosotros, ¿no? Pero un promotor que debe de pensar en proyectar, construir y operar, explotar ese activo, pues tiene que hacer un gran esfuerzo para pedirlo bien, saber encontrar aquello que le da valor, no quererlo todo, porque al final cuando lo quieres todo no tienes nada, y que aquí pues que utilicen a los técnicos y que poco a poco se va empezando. Pero yo creo que está habiendo un cambio, es decir, los ingredientes están, un poquito lo que hemos querido mostrar en la ponencia, ¿no? La normativa, el de esto, y esto es lo que tenemos que dar a conocer, y ahora poco a poco que se empiece a aplicar y mejorando día a día. Pero está claro que es inevitable, es un cambio que nos va a llegar y que tendremos que subirnos al carro, empujar y aprovecharlo. Sobre todo que esto está para que hagamos mejor nuestro trabajo, ni más ni menos. Perfecto. Una pregunta rápida. Mariano, ¿habéis visto evolución en el mercado de la maquinaria agrícola en Castilla-La Mancha? ¿Habéis visto crecimiento de potencia de tractores, mejor cualificación en los últimos 10, 15 años? Sí, en principio, vamos, lo que pasa es que, lógicamente, es un inmovilizado, ¿sabes? La maquinaria que tiene una reposición a 10, 12 años, con lo cual la evolución de los índices es prácticamente, ¿sabes?, décima a décima. Porque es que, claro, ten en cuenta que hay muchos tractores con una antigüedad de 20, 30 años que arrastran, se puede decir, en los datos medios, lo que es el crecimiento de índices de potencia. Sí, evidentemente, por supuesto, cada vez está habiendo un mayor incremento de tractores adquiridos de mayor potencia en las explotaciones agrarias, porque también hay una reducción desde el primer censo agrario del año 90 al último censo agrario del 220 ha habido una reducción de entre un 60 y un 70% de explotaciones agrarias, ¿de acuerdo? Eso supone mayor aumento de potencia, pero lastra mucho los incrementos de los índices de potencia debido a la gran maquinaria obsoleta y antigua que hay que puntúan los datos porque lo tienen las explotaciones. Un trabajo que tenemos que evolucionar, el tema de mejorar la tecnificación de la maquinaria agrícola todavía. Sí, todavía hay que hacer mucho trabajo de desarrollo rural. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, las administraciones, como esta mañana hemos visto en la charla, focalizan su trabajo en determinados aspectos más sociales. Pero, desde luego, yo me he sentido, como he dicho antes, que el ingeniero agrónomo no ha estado representado para nada, porque lo que veníamos aquí era un congreso de tecnificación, herramientas y trabajos del ingeniero agrónomo en el medio rural para poderlo implementar, y me han hablado de agentes de desarrollo rural que ya los conocemos, los agricultores, los sociales, que se van a la ciudad. Sí. Y lo que tenemos que hacer es llevar al agrónomo al campo. Un poquito han mencionado, sí. Bueno, bien. Habrá tiempo. Y la última pregunta que quiero dejar para el final, para Braulio, porque me ha llamado la atención con esa marabunda de datos. ¿Por qué la percepción que hay en la sociedad de que el sector agroalimentario contamina más que ninguno existe cuando lo que estamos viendo es que hay una diferencia brutal con la producción de energía? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar, además como técnicos, para hacer llegar esa información y hacer ver que tenemos mucho que evolucionar, pero quizá no somos los culpables de la contaminación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en comunicación, básicamente? Bueno, el análisis que tengo es que, por ejemplo, energética. Hay 5 o 6 refinerías en España y que generan electricidad con gas natural, pues también habrá 20 o así, ¿no? Más o menos. Y están focalizadas en los grandes puertos, muy alejadas de la población. Y ni se les siente, ni se les huele, ni como que están ahí, nos dan electricidad y todo el mundo happy, salvo cuando llega la factura que todos nos quejamos. Vale. Pero ¿qué le pasa al tema ganadero? Pues que vas por el monte, vas por el camino con tus niños, estás estresado toda la semana y quieres llegar el domingo y quieres estar muy tranquilo, aire limpio, desestrés, meditación, y vas y te encuentras ahí la olor del porcino o del gallinero. Entonces, ¿qué pasa? Que las unidades, o sea, el mundo ganadero coge mucho suelo agrario, necesita mucho suelo. O sea, por las emisiones que produce, la gestión de residuos que tiene, y el suelo es bestial. Emiten menos, producen menos residuos, pero ocupan más. Las grandes instalaciones de combustión ocupan muy poquito, no las vemos,
y sin embargo producen emisiones disparates, bárbaras. Claro, eso la gente no lo sabe. La gente ve como Santo Tomás, hasta que no metió los dedos a Jesucristo, no se lo creía, ¿no? ¿Cómo te han crucificado? Pues esto es un poco guay. ¿Y qué pasa? Pues que se ha juntado, pues estamos en la era de los grandes cambios, pues el feminismo, el LGTBI, el animalismo, el no sé qué mismo, ahora los japoneses con los dibujos animados, o sea, hay una serie de tendencias que y las redes sociales, y yo oigo hablar a mi crío de 18 años y veo que su mundo es diferente al mío y digo, sí, es que mi crío es una esponja. ¿Por qué está pasando esto? Porque había una tendencia hacia eso. ¿Y cómo puedo yo cambiarla, que soy ingeniero agrónomo y trabajo en la administración? ¿Qué puedo hacer? Por lo que ha dicho el compañero con las MTD. Las MTD fue un impulso de la Directiva de Autorización Ambiental Integral del año 96 con los BREF, que empezaron en el 2007, se reunieron todas las asociaciones y todos los funcionarios y decir cuáles son las mejores técnicas disponibles para este sector, para minorar ruidos, olores, contaminación. Y ha llevado muchísimo trabajo. Y ahora llegan las conclusiones MTD, como él dice, las obligatorias y las condicionadas. Y eso hay que materializarlo. ¿Qué pasa? Pues lo que pasó cuando Felipe González con la Revolución Industrial del norte de España. Se montó un pollo allí que la gente perdió el trabajo y fue una reconversión bestial. Aquella canción de Ilegales que tenía, de que era del norte de Gijón, de que hablaba de aquellos movimientos de la gente pues medio matándose en la calle. Eso está pasando en el sector ganadero ahora. Estamos en ese reciclaje. Y la presión administrativa es bestial. Y es como él dice, o tienes 6.000 cabezas que gana 100 euros por cerdito que crías en 2 o 3 meses, o si no, no es viable. ¿Qué solución? Mejores técnicas disponibles. Ahora la Unión Europea va a bajar la nueva directiva esos umbrales. Ahora bajamos antes eran con 2.000 cabezas de 30 kilos, o 20, porque en Murcia son 20, aquí son 30, por lo que sea, o en Dinamarca. Ahora quieren bajar a 1.250, creo, 150 UGM, como pone. O sea, va a bajar el umbral de tener una autorización ambiental en instalaciones ganaderas. Van a tener que inscribirse en el registro estatal. Va a haber más carga administrativa para ese tipo de ganaderas. Más luego la materialización de la MTD con todo esto viene por el amoníaco, el GEI, de emisiones de efecto invernadero. Estamos por las nubes y han dicho, tenéis que hacer algo. Y el gobierno tuvo que hacer ese Real Decreto que ha comentado el compañero, muy bien, que me ha gustado mucho su ponente, pues ha sido escueta. Y esa es la tendencia. Claro, la MTD han terminado en el 2011, ¿no? 2021, ¿no? 21. Los 4 años, ¿no? ¿Y tú crees que en España están todas las MTD? Pues está costando mucho trabajo, mucha tensión. Allí en Murcia, en Fuente Álamo, me dijeron que un agricultor no sé si sería por eso, a lo mejor tenía otra enfermedad, pero porque tenía una instalación y no tenía ni elaboración de impacto ambiental. Se mandó una carta con 240.000 euros de sanción. Y aquí pues tomó el camino que Dios quiso. Hay mucha tensión también, ¿eh? Yo estoy en un proyecto de funcionarios europeos que se llama de la red IMPER, cualquier compañero, y entonces que está Alemania, está Francia, está Holanda. Los holandeses están estudiando de qué manera el amoníaco está afectando a la red Natura. Y fijarse el pollo que tienen los holandeses con el mundo, es que da miedo. Estamos en esa reconversión. Al final se conseguirá, pero va a costar trabajo. Yo creo que sí. Es como el Mar Menor. Nos va a costar mucho trabajo, mucho disgusto. Pero es que el Mar Menor es la punta del iceberg de lo que tenemos detrás. De lo que tenemos. Si es que llevamos 300 años ahí. Echando. Claro, ya nos damos cuenta. Pues muchísimas gracias. Da para una jornada entera, yo creo, ese tema. Es un tema que quería sacar. Quizás lo he sacado demasiado tarde porque ya no había más preguntas. Pero bueno, yo pediría un aplauso porque creo que han sido ponencias excepcionales. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a todos. Hemos pasado 10 minutos del tiempo. Disculpa. Y nada, muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Seguimos con esta